Personas que casi pasan a la otra vida. ¿Qué pasó? Tengo dengue desde que soy pequeño. Tenía manchas rojas por todo el cuerpo y sangraba por todos los rincones posibles. Tuve que hacerme análisis de sangre diarios para comprobar mi nivel de plaquetas, pero apenas salía sangre a menos que hicieran varios intentos. Esto pasó cuando solo tenía 13 años. A los 2 años me atoré con un trozo de jamón, pero mi hermana de 12 años me realizó la maniobra de Heimlich y me salvó. Esa misma hermana me golpeó con su auto cuando tenía 24 años, casualmente. Me atoré con un trozo de pavo sobrante. Me quedé atascado en la garganta y traté de no entrar en pánico. Metí los dedos en mi garganta para desalojarlo, pero no se movió. Mi novia habló por teléfono con el 911 y su rapidez fue genial. Luego ella dijo, «Se está poniendo morado. Dios mío, se está poniendo azul». Salí y esperé a la ambulancia. No escuché sirenas, así que comencé a saltar arriba y abajo en el patio delantero. Podía sentir gorgoteos parciales de aire, así que seguí saltando con la esperanza de bajar el pavo. Finalmente se cayó y me caí sobre la fría acera. Levanté la mano dando el pulgar arriba y le dije a la ambulancia que estamos todos bien. Todo el calvario quedó grabado en el timbre de nuestra puerta. Quedé incrustado en una cerca. Se perdió una arteria por quizás 1 pulgada más o menos. Tuve que ponerme un bonito traje y cojear en el funeral con mi ex al día siguiente. Sentarme allí y darme cuenta de lo cerca que estaba de pasar al otro lado mientras estaba sentado en un funeral fue una experiencia súper extraña. Me rompí el apéndice cuando cumplí 16 años. Terminé desmayándome y despertándome en el hospital más de 1 semana después. Al parecer, llevaba un tiempo goteando y tuve un caso grave de gangrena. Alguien mayor que yo en ese momento intentó ahogarme en una piscina pública cuando era pequeño. Sostuvo mi cabeza bajo el agua mientras intentaba luchar contra él. Me desmayé y pensé, esto es todo. Llegué a toser agua después de que mi hermano mayor vio lo que estaba pasando y me salvó. Me dio un infarto muy grave. En algún momento mi corazón se detuvo, pero pudieron hacer que volviera a funcionar y me desperté. Una manera fácil de decirlo, me quedé dormido y me desperté sin recordar nada durante el periodo en que me desmayé hasta despertarme. Después de recibir la noticia, sentí una ligera quemadura en la espalda y el estómago. Yo estaba sentado en un acantilado y se derrumbó. Cayó 6 metros hacia abajo antes de otra caída de 15 a 20 metros. Fui noqueado en algún momento durante la caída. Esto fue después de 20 años de usar este lugar para sentarme. Me desperté 4 veces en un lapso de 12 a 15 horas. Primera vez que llamo a mi hermana desde que sabía dónde estaba este acantilado, no recuerdo esta llamada telefónica. Me desperté porque ella estaba gritando mi nombre. La segunda vez, me desperté, montado en una camilla remolcada por el acantilado. Luego me desperté en el hospital como 2 horas después, todo vendado y con un yeso en el cuello, mi hermana estaba conmigo. Hago gimnasia, extremidades y articulaciones elásticas y sueltas, y el médico dijo que la combinación de golpearme la cabeza primero y quedar inconsciente para que mi cuerpo flexible quedara flexible me salvó de romperme algún hueso. Tenía moretones y fisuras en los huesos bastante graves, una rama en el muslo y una conmoción cerebral muy grave. En definitiva, tuve mucha suerte. Después de trabajar 2 semanas ocupadas en muchos viajes diarios, tuve síntomas de resfriado o gripe. Un compañero de trabajo que estuvo conmigo todos los días y en todos los sitios confirmó que él también estaba bastante agotado. No pensé mucho en ello y seguí trabajando. El fin de semana me estaba quedando sin aliento al subir 2 tramos de escaleras. Fui a urgencias el domingo debido a un aumento de las dificultades respiratorias. Mis pulmones se estaban llenando de líquido que era un subproducto del cáncer. Los médicos me dijeron que probablemente faltaban menos de 24 horas para pasar a mejor vida. El tumor estaba en mi pecho presionando el corazón y la arteria pulmonar izquierda. Sucedió en 2011. Inconvenientes menores para toda la vida, pero viviendo mi vida. Fui arrastrado por una corriente de río cuando tenía alrededor de 6 años. Mi mejor amigo en ese momento nadó y me ayudó a subir. Llegamos a la orilla nuevamente y los salvavidas saltan con un «wow», no sabíamos que te estabas ahogando. Como si agitarse y flotar casi por completo bajo el agua no fuera un indicio claro. Me caí en una piscina antes de saber nadar. Me sacaron apenas un par de gemelos mayores a los que mi amigo había corrido a buscar después de que me resbalé. No sé cuánto tiempo estuve bajo el agua. Me atoré mientras comía cuando era pequeña y los adultos simplemente se detuvieron, me miraron y luego continuaron con su conversación.
Una era enfermera, empecé a desmayarme, entonces ella realizó la maniobra Heimlich. Los adultos continuaron ignorándome, estaba literalmente a 3 pies de ellos. Y sí, estaba agitando las manos y tratando de llamar su atención. Llegábamos a Grecia con mi familia en un vuelo en el año 1996. El mismo avión cargó gasolina y recogió otros pasajeros, entonces, al despegar, después de unos minutos en el aire explotó por completo con todos los pasajeros en ese momento. Todavía sigo odiando subir a un avión. Estaba en el ejército, aproximadamente el 75% de mi escuadrón se había ido, así que 3 de nosotros estábamos haciendo un trabajo de 10 personas y realmente no me sentía bien en ese momento. Fui a ver al cirujano de vuelo de mi escuadrón varias veces y él pensó que estaba tratando de dejar el trabajo, así que siempre me enviaba de regreso a trabajar. Me dolía mucho el corazón y mi piel se estaba poniendo muy pálida, apenas podía levantarme de la cama. Finalmente me dieron un día libre después de 2 semanas de pedir ayuda todos los días. Al regresar al trabajo hubo una prueba de aptitud física y en medio de ella me dolió tanto el corazón que no pude terminar. Me dijeron que fuera al hospital de la base, así que literalmente me fui hasta allí gateando, pero casualmente este día era el día en que el hospital de la base estaba siendo reducido a una clínica y había muy poca gente trabajando allí. Un tipo finalmente me encontró desplomado en el suelo del hospital y me llevaron de urgencia a la sala de emergencias más cercana. Pasé una semana en cuidados intensivos con un equipo de médicos monitoreándome y tratando de descubrir que estaba mal. Resultó que tenía una hemorragia interna y casi sufrí un derrame varias veces. Después de varias pruebas y procedimientos, me diagnosticaron una enfermedad crónica y mis médicos le gritaron a mi cirujano de vuelo cuando vino a visitarme. Cuando seguí con él después de mi visita al hospital, fue tan tonto y me llamó una ambulancia sin decirme por qué. Mi jefe maestro lo reprendió después y durante el resto de mi tiempo en el ejército solo se me permitió ver al comandante del hospital debido a todas las cosas que seguían sucediendo conmigo. Más tarde me jubilé por razones médicas, pero pasé otros 5 años entrando y saliendo del hospital para controlar mi enfermedad. Cuando tenía 6 años casi me ahogo, sabía nadar, pero me quedé atrapado debajo de uno de esos inflables, me desperté en el costado de la piscina tosiendo agua. A los 8 años estaba jugando con un mini Lego en casa de mi abuela y tuve la brillante idea de intentar quitar un pequeño ladrillo rebelde con los dientes. Ella estaba durmiendo en su habitación sin darse cuenta cuando me golpeé contra el sofá en un intento de levantarlo. Ni siquiera pude pedir ayuda. Aunque tuve la suerte de sacar ese sofá de encima. A los 11 años me atropelló un coche que iba a 50 km/h en una zona escolar, por suerte mi bicicleta sufrió el impacto. La rueda se dobló en un ángulo de 90 grados y me salí con algunos roces intensos. Mi madre me echó una loción de manteca de cacao, adivinen qué pasó, sí, era alérgico al cacao y comencé a ahogarme. Esto sucedió cuando yo tenía 3 años. Al bajar 7 escaleras de concreto hasta la entrada de mi sótano me resbalé y me golpeé la frente contra el borde de la barandilla de concreto. Era la primera nevada, desperté 5 horas más tarde, por suerte. Si hiciera más frío quién sabe qué habría pasado, ya no bebo afuera. Una bala perdida atravesó mi habitación y casi me alcanza. Los policías no hicieron nada, lloré en la ducha teniendo una crisis existencial. Casi me ahogo, quedé atrapada en una marea alta mientras olas enormes venían hacia mí. Sentí que me estaba agotando, tenía que seguir conteniendo la respiración mientras llegaban las olas, no podía moverme a ningún lado, no podía tocar el suelo, no pude pedir ayuda porque estaba tan concentrada en recuperar el aliento cada vez que podía, no podía agitar los brazos porque estaba muy concentrada en mantenerme fuera del agua. Siempre pensé que sería obvio ver a alguien ahogándose, pero había 40 personas a pies de distancia de mí en la orilla y simplemente mirando. De hecho, me sorprendió lo tranquila que me sentí. Era como si todo en mí estuviera enfocado en mantenerme con vida, y eso significaba que no podía asustarme porque necesitaba dedicar toda mi energía a mantenerme con vida. Luego investigué mucho para descubrir por qué quedé atrapada en las olas, mareas altas, y cómo manejarlo mejor si alguna vez volviera a suceder. Aunque en realidad probablemente ya no saldré al océano cuando haya olas enormes. Si te pareció entretenido, te pediría por favor que te suscribas, me ayudarías mucho a que sigas subiendo contenido. Déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas más vídeos como este. También puedes dejar tu respuesta a esta pregunta en los comentarios o dime cuál de todas estas respuestas te pareció la mejor. Muchas gracias.